con preocupación en torno al aumento de presos. Allí está, lo estamos viendo. Recibimos con extrema alarma el aumento de presos políticos en Venezuela, verificado por el Foro Penal. Exigimos al régimen usurpador que libere inmediatamente a los detenidos y cese por completo y de una vez por todas la intimidación. Y cita el tuit también de Alfredo Romero. Estamos en comunicación con Alfredo Romero, responsable de la organización Foro Penal. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes y bueno, saludos. Gracias por el contacto. Gracias a vos por atendernos. Alfredo, ¿podrías darnos detalles acerca de esta situación que señalaba el secretario general de la OEA? Bueno, ciertamente la semana pasada y estas 2 semanas ha sido las semanas de mayor represión en la historia, al menos del Foro Penal, de más de 18 años. Estamos hablando de que solo el 23 de enero hubo más de 700 personas detenidas por producto de protestas, y en este momento, del total de las 988 personas detenidas en esa semana, se mantienen todavía solo de estas últimas semanas 700 personas privadas de libertad, para sumar, contando pues los anteriores presos políticos, un número de 966 presos políticos en Venezuela. Y no estoy hablando de dirigentes políticos, no estoy hablando de personas que estén, digamos, incluso conocidas o el perfil alto en cuanto a lo político, sino de estudiantes, personas de 18 años, 19 años de edad, incluyendo también mujeres, más de 58 mujeres se encuentran presas. Todavía hay 10 menores de edad que simplemente, no solo por haber protestado en zonas sobre todo populares, zonas pobres de Venezuela, sino incluso personas que se encontraban en los alrededores o dentro de sus casas y que fueron de manera generalizada detenidos para precisamente intimidar o, digamos, golpear estos sectores que protestaban, particularmente en zonas pobres, y que se mantienen al día de hoy privados de libertad. Alfredo, había menores detenidos también. ¿A cuántos llegaron? ¿A qué cantidad llegó los menores detenidos? ¿Y cuál es la situación hoy? ¿Si han sido liberados o no? Se llegó a 137 menores de edad en estas últimas semanas, en estos últimos días. Sin embargo, por eso es tan importante la presión internacional, la denuncia de la sociedad civil en términos generales, que se logró en virtud de ello liberar, excarcelar realmente, digo excarcelar entre comillas, porque quedaron con medidas de presentación ante tribunales, es decir, todavía no están libres, pero al menos están fuera de las cárceles insalubres y riesgosas, y quedan al día de hoy 10, pero de 137 a 10 fue bastante el número de excarcelaciones. Estoy hablando de menores de edad que incluso había niñas de 14 años de edad, una niña indígena de 14 años de edad, o sea, y eso lo que demuestra es que fue unas detenciones, o han sido detenciones generalizadas, con el objeto de intimidar a un sector concreto de la población, que es la clase pobre que protesta. Pero por otro lado, quiero decirles que se mantiene la persecución, todavía siguen deteniendo gente que ha estado involucrado, que de alguna manera se identificó como involucrada en las protestas. Hay también un esquema de persecución de las personas que protestan, donde, por ejemplo, las bolsas de comida subsidiadas por el gobierno no se les entregan, según lo han denunciado, y de cualquier manera existe todavía detenciones selectivas, incluso de familiares, de personas relacionadas sobre todo con el sector militar, porque hay persecución en el sector militar, sobre todo aquellos que consideran que están en contra del gobierno, y esta ola, digamos, de represión continúa. Alfredo, ¿los menores que fueron excarcelados, como definís vos, estaban en buenas condiciones de salud o sufrieron torturas o situaciones violentas dentro de la prisión mientras estuvieron detenidos? Dentro de la prisión no tenemos referencia a torturas. Evidentemente en las detenciones que ocurre, bueno, evidentemente no, pero en las detenciones regularmente hay ciertos maltratos. Ahora bien, a los menores de edad se les trató como personas condenadas, violando la ley incluso de régimen penitenciario, cuando ni siquiera habían sido responsables o condenadas. Se les rapó, digamos, se les cortó el cabello por completo, se les uniformó como presos pues comunes,
Esto evidentemente es un esquema de humillación y violando la Constitución y la ley y de alguna manera también dañando pues su integridad incluso moral, psíquica, ¿no? Pero más allá de la detención, que de por sí las cárceles en Venezuela y esos lugares de detención son lugares insalubres, no lugares condicionados para recibir y menos aún menores de edad, más allá de eso no hubo torturas y tratos crueles por lo menos graves, como otras ocasiones que hemos visto y que siguen ocurriendo de ciudadanos, sobre todo por motivos políticos. Alfredo, la última pregunta. Decías recién que la familia de militares que muestran su disenso en relación al régimen de Maduro estaban sufriendo algún tipo de represalia. ¿Eso ha aumentado desde que el presidente encargado Guaidó desplegó su estrategia de atracción de los militares a partir de la divulgación de la ley de amnistía? Comparado con el periodo anterior a la asunción de Guaidó, ¿era distinto el comportamiento en relación a los militares disidentes? Bueno, al día de hoy hay 82 militares activos registrados por nosotros dentro de la lista de 966 presos políticos presos, ¿no? Ciertamente el año 2018, o sea, desde el año 2018 hasta ahora se ha caracterizado por la persecución de sectores militares. Últimamente eso ha continuado, no podría decir que en mayor cantidad, pero sí ha continuado, pero lo que sí ha sido ya algo sistemático y de alguna manera hemos visto en mayor proporción es la detención de familiares de aquellos militares que buscan, porque de alguna forma han estado involucrados, así lo dicen, involucrados en algún tipo de conspiración o algún tipo de rebelión militar. Un caso, por ejemplo, de un militar que se encuentra ahora fugado, según así lo señalan, por una rebelión pequeña que hubo el 21 de enero. Se detuvo a la sobrina de 19 años de edad, incluso señaló y denunció torturas graves, asfixias, abusos sexuales. La suegra de 73 años de edad también se detuvo, la madre de 73 años de edad y el novio de la sobrina. Todas estas personas, excluyendo solamente a la señora de 73 años de edad, todos los demás fueron torturados y sometidos pues a tratos además crueles e inhumanos, buscando a este ciudadano sargento de la Guardia Nacional que todavía buscan. Eso es algo que sí estamos viendo de manera más repetitiva. Recientemente, solo en estas 2 semanas hubo 11 personas desaparecidas registradas por nosotros, se mantienen 4 desaparecidos, todos relacionados con el sector militar, pero no solo militares activos o militares retirados, sino también civiles que de alguna manera los relacionan. Una aclaración, decís desaparecida pero no encarcelados, ¿hay una diferencia en eso? Bueno, la pregunta es importante porque la verdad es que todas las personas que de alguna manera detienen desaparecen en los primeros días, es decir, los que los localizan somos nosotros como ONG. Sin embargo, cuando hablo de estas desapariciones, son desapariciones en más largo tiempo. Son personas que han estado 2 semanas, 3 semanas sin saber de ellos, y los 4 que todavía no aparecen, pues llevan ya más de 1 semana o 2, 1 semana y media sin saber de ellos. Por eso hablo de desapariciones forzosas quizás como más graves, pero lo cierto es que todos los detenidos, en términos técnicamente hablando, son sacados de sus casas o llevados y no se dice dónde están. Si no existiésemos organizaciones como la nuestra, Foro Penal, que representa a los detenidos y a los familiares y nos llaman a nuestro centro de denuncias para preguntar dónde se encuentran estas personas y nosotros nos activamos para localizarlas de manera extraoficial, descubrimos dónde están. Si no estuviéramos nosotros, probablemente en estos momentos no se supiese dónde están todas estas personas, las 988 detenidas, pero más allá de eso, no se supiese ni siquiera que fueron detenidas, a lo mejor muchísimas más, porque el costo político del gobierno fuera mínimo. Muchísimas gracias, Alfredo, por esa importante aclaración. Desaparecidos en el régimen de Maduro en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre a la orden.